Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Por fin sale el sol en nuestra zona de Costa Blanca, provincia de Alicante, tras una semana intensa de dana, tormentas y lluvias. Y estamos hoy en Benidorm, en la soleada y preciosa playa de Poniente, para comentarles las últimas noticias desde España. Empezamos. Ser autónomo y jubilarse o querer jubilarse en España es un asunto un tanto complicado. Primero porque muchos autónomos antiguamente pues cotizaban por la base mínima y luego cuando llega la edad de jubilación no siempre han podido ahorrar, digamos, la cantidad de dinero necesaria para jubilarse sin ningún tipo de problema. Y las pensiones no es que sean demasiado altas en estos casos, y dado que el coste de vida se ha elevado por la inflación en general, por el paso de los años, pues muchos están pensando en jubilarse un poquito más tarde. De hecho, en España ya sabéis que la población está envejeciendo poquito a poco, aunque tenemos migración, tenemos familias que vienen aquí a la zona, vienen con niños pequeños para emprender, para asentarse aquí, para empezar a trabajar, contribuir y vivir en una zona segura y con calidad de vida. Aún así, no es del todo suficiente y cada vez hay más personas que se jubilan porque ahora tenemos la generación de los baby boomers que se jubilan en masa prácticamente, y alguien tiene que trabajar, tiene que cubrir, digamos, todas estas vacantes de trabajo que se están jubilando, que se están abriendo en este caso. Y el gobierno teme de que las pensiones pueden no ser sostenibles realmente, no solo el gobierno, la población en general también, temen que pronto la jubilación, la paga de la pensión mensual puede no existir, ¿vale? Porque no va a ser suficiente para todos. ¿Qué es lo que están haciendo? Están intentando promover que no solo aquellos que trabajan por cuenta ajena, que es un poco más complicado, que se queden trabajando a partir de cierta edad, que sobre todo los trabajadores autónomos, que eres tu propio jefe, pues manejas un poco el horario, la carga laboral como tú puedes, a lo que alcanza uno, en cuestión de salud sobre todo, cuando ya llega a una cierta edad, tener esta opción de jubilarse más tarde. De hecho, proponen ciertas bonificaciones que en algunos casos puede llegar a una subida de pensión de hasta un 12% para aquel autónomo que decida jubilarse más tarde, digamos que en vez de 65 años, pues a los 67 y algo, y unos meses. ¿Vale? Pues en este caso, cada año o a partir de los 6 meses se suman un porcentaje adicional de subida de la pensión. Y de esa manera, pues aquellos que no trabajan en un sector muy invasivo, en un sector muy físico, que requiere muchísimo esfuerzo, pueden jubilarse más tarde, aportan más, cotizan más, aportan a lo que es la huchita, ¿no?, de pensiones del Estado aquí en España, y después tienen un pequeño beneficio en cuestión de recibir una pensión un poquito más elevada de la que solían recibir anteriormente. Realmente puede ser una buena opción para todos aquellos que todavía tienen salud. Hay muchas personas que el trabajo para ellos es la vida y que no se imaginan qué es lo que harían si dejan de trabajar de un día para otro, si tienen que jubilar. Quieren seguir aportando, tienen buena salud, y por qué no, si este es el caso, si es lo que hace falta a obtener las pensiones para el futuro, para las futuras generaciones, puede ser una solución. Comentadnos a qué edad os jubiláis en vuestro país, y si vuestro país también está intentando incentivar de todas las formas posibles a las personas que están a punto de jubilarse a retrasarlo. 6 meses, un año, todo es bueno en estos casos. Os leemos en comentarios. Y vamos con la segunda noticia mientras tanto. Vamos a hablar sobre el problema del IPC, el índice de precios de consumo, o lo que es lo mismo más o menos, la inflación en España, porque uno va derivado del otro. El IPC repunta en España y ahora ya nos situamos en un 3 y algo por ciento realmente, cuando se supone que la inflación saludable ronda un 2%, ahora estamos en un 3 y ya no es saludable, ya es más de lo que a nosotros nos gustaría tener. Y en este caso, cierto es que pasa por ciertas razones. Ya sabemos que poco a poco todo tiene que subir de precio, pero cuando sube más de lo que nos gustaría, hay motivos para ello. En este caso es el precio de la electricidad. El precio de gas, pero sobre todo el precio de electricidad. Sabéis que en España hemos tenido la suerte de que nos bajaran el IVA.
de la electricidad durante mucho tiempo en la pandemia y pospandemia también. Y a partir de este año, a partir de enero 2025, el gobierno dijo hasta aquí hemos llegado, vamos a ir retirando poco a poco las ayudas porque no se pueden tener todo el tiempo, ¿vale? Que el país se tiene que empezar a valer por sí mismo y la gente también no pueden apoyarse en las ayudas todo el tiempo. ¿Qué pasó? Los precios de luz siguen subiendo. Estos últimos días ha alcanzado más de 90 euros por megavatio hora, por lo que realmente mucha gente lo notará en sus bolsillos. De hecho, ya se ha notado porque el IVA ha vuelto al 21%. Se considera un bien no esencial en el mundo de hoy, tan digitalizado que todo está conectado por cables eléctricos. Se considera un bien no esencial, es como si fuera un lujo, ¿vale? Comprarse un bolso o zapatos. Se equipara a ello y como que no es muy razonable que digamos, porque hay muchas cosas que no podemos hacer sin electricidad, no podemos calentar el agua, no podemos trabajar en ordenadores, en los sistemas si no los enchufas a la corriente eléctrica no trabajan tampoco, por lo que realmente si lo piensas así, tampoco es un bien tan esencial como comida, pero en el mundo de hoy tan digitalizado, es que electricidad es imprescindible prácticamente. Entonces, para conexiones, para navegación, para muchas cosas. Entonces, 21%. La subida se ha notado en las facturas mensuales de electricidad. Si antes la factura era 80, pues ahora ha pasado a 100 euros, según el consumo, ¿vale? De las personas, pero el IVA se ha sumado y se nota. La Unión Europea, Bruselas en concreto, que es donde se toman todas las decisiones importantes en la Unión Europea, ha estado presionando a España para que baje el IVA de nuevo al 5% para ayudar a no colapsar tanto, ayudar a abaratar un poquito la luz, hacer cambios, pero España se ha negado y dicen que los seguirán manteniendo en un 21%. Veremos a ver, pero sin lugar a duda los que sufren sobre todo son los hogares, son aquellos que pagan la luz de forma mensual, que es casi toda la población en España, y no solo población, las empresas, los empresarios, los autónomos, las fábricas, todo, ¿vale? Todos pagamos electricidad de alguna forma o de otra. Entonces, es lo que se sufre porque las facturas se incrementan cada vez más y al haber alcanzado un 90 cuando hemos estado en un 30, en un 40 euros por megavatio hora, pues preocupa un poco esta cierta inestabilidad y esto es lo que ha provocado que la inflación haya subido. Pero lo malo es que si la inflación sube, no solo son los precios de la electricidad, sino que también todo se va afectado de una forma o de otra. Los alimentos siguen subiendo, el coste de vida en general sigue subiendo, no ha parado de subir y no parará, simplemente lo hará en mayor o menor cantidad de forma mensual, pero si encima sigue subiendo la luz, que la necesitamos en muchos casos, esencialmente, pues no es muy buena noticia. Pero por eso si veis que dicen que en España ha subido la inflación, el gran culpable es esto. También suben los carburantes, gasolina, diésel ha subido un poquito, todo. Mientras que los salarios suben en menor medida, se ajustan un poco, pero no lo suficiente. Y las pensiones en general no se ajustan, a no ser que el gobierno lo apruebe, una nueva subida de pensiones, pero esto pasa una vez cada X tiempo. Ni siquiera puede pasar una vez al año, por lo que esas personas obviamente sufren mucho más y pierden el poder adquisitivo en mayor medida que otros. La ley de las familias que iban a aprobar durante tanto tiempo en España, pues se ha sido aplazada ya en el Congreso durante más de 30 veces ha sido aplazada en el Congreso aquí en nuestro país y sigue sin aprobarse por completo. Ha sido una medida muy buena que puede beneficiar a muchísimas familias, pero todavía no está aprobada esta ley o este cambio de legislación y ojalá que pase pronto. Esta nueva ley, si se aprueba, podría reducir la pobreza infantil en nuestro país, que actualmente se sitúa en un chocante casi 29%, 28,9% de pobreza infantil en España, lo que significa que sufren carencias de diferentes tipos, por ejemplo, no poder permitirse una comida variada o no poder permitirse una comida caliente al día, aunque sea no poder comprar ropa adecuada o calentar la casa, son cosas que hoy en día en el mundo que vivimos son bastante esenciales, es decir, y por ese motivo, pues ese tipo de ley, dentro de las medidas que va a ofrecer aquí en España, busca ayudar a muchísimas familias.
¿Qué es esta ley? ¿Qué es lo que tiene? Algunos de los puntos esenciales para que lo podáis comprender mejor. La ley de familias, por ejemplo, reconocer las familias monoparentales que a día de hoy solo a través del juez se reconoce, pero en general no están reconocidas. Y obviamente esto también implica que haya algo más de ayudas para familias monoparentales, que tal vez haya un subsidio, descuentos para, por ejemplo, comedor escolar o transporte público, etcétera, etcétera, ¿vale? Que haya algo más de ayuda. También equiparar los permisos de maternidad y paternidad con otros tipos de familias que no sean monoparentales. Incrementar las prestaciones familiares, permisos parentales como, por ejemplo, subsidios por nacimiento o permisos parentales para familias numerosas que tienen solo un límite máximo de días, por ejemplo, 5 días al año, que su hijo se pone enfermo, pero si uno tiene 3, 4 hijos, 5 días al año es que no son nada, ¿vale? No son nada para poder quedarse en casa y cuidarlos. Cuando uno se pone malo, sobre todo en temporada de colegio, en temporada de invierno, primavera, no es suficiente. Algún tipo de ayuda más de tema alimentos o transporte o electricidad, luz, suministros, alquiler social, asequible, pues todo ello se va a contemplar en esta nueva ley y va a mejorar. Garantías de plazas en educación infantil, sobre todo para aquellas familias que son familias numerosas o en general familias que tienen hijos, para que haya una garantía de plaza en este tipo de instituciones. Ya sabéis que de 6 años en adelante educación primaria y secundaria es obligatoria en España, por lo que sí o sí va a haber plaza en la pública incluso, pero educación infantil de 3 a 6 también no suele haber problemas en este caso, pero de 0 a 3 años es muchísimo más complicado de decir, hay muchísima espera y compaginar la vida laboral con la familiar a esa edad es muy difícil a no ser que tengáis apoyo familiar en vuestra zona. Si no es así, como pasa en muchas familias, hay familias que prefieren no tener hijos, que solo son 2 adultos y se acabó, por ese sencillo motivo, porque saben que no tienen asegurado de que cuando tienen que volver a trabajar, tienen una plaza en una guardería, en educación infantil, en un centro, donde puedan cuidar de su hijo mientras que están trabajando. Hasta que esto no se asegure, entre otros asuntos obvios en España, como el tema de la vivienda, por ejemplo, los alquileres o la compra de la propiedad, de la primera vivienda, aunque sea para la familia, pues muchos dudarán si tener hijos. La inestabilidad, la cuestión económica, la garantía de la vivienda, los alquileres inasequibles ya en muchos casos, el no poder compaginar la vida laboral con la familiar, todos son puntos en contra de poder tener hijos. Y si no se tienen, pues obviamente, como el gobierno lo ve, la población seguirá envejeciendo, nadie podrá sostener las pensiones y al final pues es un colapso total. Es como se ve desde arriba a largo plazo y en parte es cierto, por lo que es importante que sigan naciendo niños en cada país del mundo, por lo general. Y hay que asegurar unas condiciones buenas y favorables para que esto siga pasando. Una de ellas es pues esta ley de familias que cumple un año en España, pero que a día de hoy todavía no ha sido aprobada por el Congreso. Está estancada. Ojalá que en breve, en unas semanas o en unos meses, por fin salga a la luz. Y entonces, tal vez muchas cosas van a cambiar y mejorar en nuestro país, al menos para las familias que tienen niños. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal este próximo domingo. Adiós.